Ese día empezó pesado para Raúl, incluso antes de bajar del carruaje. El frío matutino de San Cosme le calaba hasta los huesos. Pero no era eso lo que le inquietaba. Era el peso de saber que estaba a punto de entrar en un salón donde todo parecía demasiado sólido para ser cuestionado. Se ajustó el chaleco, palpó la cartera plateada en el bolsillo y tuvo esa familiar sensación de entrar en un espacio donde la justicia necesitaba permiso. La mansión ya estaba despierta, con sirvientes alineando sillas, damas ajustándose guantes y abogados susurrando como si fuera un evento social. Raúl notó las miradas midiendo cada paso, evaluando si sería un juez obediente más. Conocía bien ese juego silencioso. Allí nadie gritaba, pero todo se oprimía. Y ya presentía que este no sería un inventario cualquiera. Dentro del recibidor, la tenue iluminación parecía calculada para imponer respeto. Los muebles tapizados, los viejos retratos que miraban desde arriba, la platería dispuesta como trofeos. Todo sugería que esta casa tenía dueño, incluso después de la muerte. Raúl caminaba despacio, absorbiendo el aroma a madera encerada mezclado con el frío húmedo del invierno. Casi sin querer, vio a Amelia, de pie cerca, inmóvil como siempre, sosteniendo las llaves con la misma firmeza que quien lo ha hecho durante años. No levantó la vista, pero sabía exactamente dónde estaba cada uno en ese espacio. Raúl percibió el contraste de inmediato, aunque fingió no verlo. Esta joven era más parte de la casa que cualquier título presente allí, y sin embargo parecía a punto de ser borrada del cuadro. Sintió una extraña inquietud, algo que no encajaba con los parámetros establecidos. Era como si ese día exigiera algo más que solo técnica. El inicio de la subasta no tuvo ningún anuncio solemne, ningún discurso. Era casi demasiado burocrático para un espacio tan cargado de historia. El subastador carraspeó, acomodó los papeles y comenzó a enumerar objetos como si hablara de bienes comunes, no de la vida entera de alguien. Raúl observaba, pero su mente ya no estaba del todo presente. Cada artículo descrito iba acompañado de un discreto ruido en la sala, el leve roce de una silla, el tintineo de una pulsera, un susurro apagado tras un ventilador. Conocía ese tipo de ambiente, donde todo parecía tranquilo, pero cualquier gesto fuera de lo establecido se recordaba durante décadas. A medida que se pronunciaban los nombres de las posesiones, Raúl sintió que la inquietud crecía, como si algo llegara tarde. Notó cómo los títulos circulaban con más peso que las personas. También notó cómo Amelia permanecía inmóvil, casi pegada a la pared, a pesar de saber que era ella quien mejor conocía cada rincón de aquella casa. No tenía sentido práctico ni humano, pero sí social, y eso lo irritaba más de lo que quería admitir. Fue entonces cuando don Álvaro intervino, sin alzar la voz, como si simplemente confirmara una vieja regla. Su tono era cortés, casi amable, pero transmitía una orden imposible de rebatir sin crear fricción. La criada no debía quedarse, no era lugar para ella. Raúl sintió el efecto inmediato de la frase en la habitación, como un cambio de postura colectivo. Algunas damas apartaron la mirada, otras sonrieron discretamente y algunas asintieron como si fuera demasiado obvio para ser discutido. Amelia reaccionó antes de que nadie necesitara insistir. Guardó las llaves con cuidado, respiró hondo y comenzó a caminar hacia la puerta lateral, como siempre hacía cuando aprendía de niña que demasiada presencia podía convertirse en un problema. Raúl observó cada paso y por primera vez en años se avergonzó de su propio silencio. Sabía que esta escena se repetía a diario, en casas, juzgados e iglesias, y que casi nadie interrumpía jamás. Lo que lo desconcertó fue darse cuenta de que, en ese momento, la exclusión parecía definitiva, como si la vida entera de Amelia se redujera a un gesto automático. Y algo dentro de él empezó a resistirse, todavía sin
Forma clara pero ya imposible de ignorar. Lo que cambió la atmósfera de la sala no fue un grito ni un martillazo, sino la entrada del escribano con una pequeña y pesada caja fuerte, de esas que convierten el silencio en atención. Raúl reconoció la actitud de alguien que cargaba algo que no podía caerse, no por accidente ni por descuido. El hombre se detuvo cerca de la mesa y anunció con la formalidad de quien lo ha repetido 100 veces que además del testamento público, había un codicilo holográfico. La palabra holográfico siempre conllevaba un riesgo implícito, porque venía con la escritura, con el testamento directo, con la persona que hablaba sin intermediario. Raúl vio en un rincón al administrador de la casa apretar la mandíbula, como si hubiera mordido algo amargo sin querer demostrarlo. Un abogado se ajustó las gafas demasiado rápido y una señora bajó el abanico por primera vez como si quisiera escuchar de verdad. El sobre tenía un sello antiguo, de esos que no se usan en papel común, y esto le pareció a Raúl un recordatorio físico de autoridad. Sintió que su propia rigidez se desvanecía un poco en su interior, porque comprendió que no se trataba solo de compartir. Era una orden póstuma, destinada a ser pronunciada en voz alta, y, en un acto reflejo que ni siquiera había planeado, sus ojos volvieron a Amelia, ya casi en la puerta, como si su destino estuviera atrapado en ese sello. Comprendió que, hasta entonces, su vida había sido tratada como ruido de fondo, y que este papel podría ser lo primero capaz de interrumpirlo. Raúl pidió que nadie tocara la caja fuerte antes de que se registrara el momento, y la frase salió con más firmeza de la que esperaba, casi como si no fuera solo un trámite. Pensó en su propia viudez por un segundo, no como dolor, sino como lo que el dolor le había hecho, transformarlo todo en método, en distancia, en papel sellado. Pero en esa habitación, la distancia se estaba convirtiendo en cobardía, y lo comprendió de la forma más incómoda posible, por miedo a disgustar a alguien que nunca había tenido que pedir nada. El duque aún no había dicho nada, pero su postura decía: «Esto me pertenece». Y Raúl conocía esa clase de dominio que no necesita prueba. Cuando el escribano reiteró que la instrucción era abrir y leer allí, en el primer momento del inventario, Raúl sintió que la sala se alineaba en contra y a favor al mismo tiempo. Era como si todos esperaran que eligiera un bando sin admitirlo, como si fuera natural obedecer a la casa noble. Miró las manos del escribano sobre el sello y sintió que un pequeño detalle se volvía enorme. El temblor del pulgar, no de frío, sino de presión. Raúl comprendió que incluso ese hombre, que vivía al pie de la letra, sentía que estaba a punto de romper una regla social no escrita. Y fue en ese momento cuando su armadura se quebró de verdad, porque la pregunta apareció completa en su cabeza, cruda y simple. Si la lectura es pública, ¿por qué no puede oírla la única persona que apoyaba a la casa? Aún no lo había dicho en voz alta, pero su cuerpo ya lo había decidido antes que su boca. En ese acto, nadie más sería empujado hacia la puerta como si no existiera. Raúl levantó la mano incluso antes de organizar mentalmente sus palabras, y este simple gesto ya provocó un ligero retraso en la sala, como cuando la música flaquea un segundo. Sintió que todas las miradas se volvían hacia él. Algunas curiosas, otras ya impacientes, porque allí el tiempo siempre lo controlaban los apellidos más largos. Su voz salió clara, sin alzar el tono, pero lo suficientemente firme como para no sonar como una petición. Dijo que la lectura era pública, que el acta no distinguía sangre, título ni función, y que nadie que hubiera apoyado esa casa sería destituido en ese momento. Se hizo un silencio incómodo, de esos en los que no se sabe a dónde mirar. Amelia se detuvo a medio paso, todavía de espaldas, como si hubiera oído algo que no se permitía creer. Raúl notó un
Detalle que nunca antes había notado, cómo sostenía las llaves, como si sostuviera un pedazo de su propia identidad. Aún no la había llamado por su nombre, quizá por miedo a romper algo demasiado grande, pero el gesto bastó para que regresara lentamente al lugar donde siempre estaba, solo que ahora sin disculparse con el cuerpo. Nadie la ayudó, nadie la detuvo, y eso en sí mismo era una ruptura inusual en ese ambiente. Raúl sintió que su corazón se aceleraba de una manera extraña, no por el miedo inmediato, sino por la sensación de haber cruzado una línea sin retorno. El escriba rompió el sello con sumo cuidado, como si cada fragmento de cera conllevara un riesgo personal. El sonido seco de la cera al romperse resonó más fuerte que cualquier conversación anterior, y Raúl sintió un breve escalofrío que le recorrió el brazo. Al retirar el papel, reconoció la antigua caligrafía incluso antes de leerla, pues había visto trazos similares en otros procesos de reconocimiento posteriores. La primera línea confirmó lo que prometía el sello. Era un testamento escrito de su puño y letra, sin intermediarios, sin margen para interpretaciones convenientes. A medida que avanzaba el texto, la habitación empezó a moverse casi imperceptiblemente, como si el aire se reorganizara. Raúl seguía cada palabra con total atención, sintiendo el peso legal que se sumaba a algo que no encajaba en los códigos. Cuando apareció el nombre Amelia, se produjo un suspiro colectivo que nadie reconoció. Ella no reaccionó de inmediato, permaneció inmóvil, como si el nombre fuera pronunciado por otra persona con el mismo rostro. Raúl comprendió que el impacto no fue alegría ni pura conmoción, sino una profunda confusión, la que solo surge cuando la vida cambia sin pedir permiso. Y en ese momento supo, con una certeza inquietante, que a partir de esa lectura, nada en esa habitación volvería a ser tratado de la misma manera. La noche en la mansión San Cosme era más tranquila de lo habitual. El frío, viento invernal de 1898, azotaba las calles de la Ciudad de México, pero dentro del salón de honor, la temperatura era sofocante, cargada de tensión. Los muebles cubiertos con sábanas de lino y los retratos de antepasados que observaban todo en silencio parecían marcar el peso de una historia que aún insistía en ocultarse. En contraste con la pompa que se extendía por el pasillo, donde abogados, condes y damas circulaban con el protocolo de la alta sociedad, el escenario de la Almoneda parecía un anfiteatro. Las conversaciones, susurradas entre dientes, distaban mucho de la ligereza de los bailes que ese salón había conocido. El inventario de la sucesión de doña Eulalia se llevaba a cabo allí, pero para quienes realmente sostenían la mansión, las sombras nunca vistas como Amelia, no había espacio. Ella, la criada, con las manos siempre ocupadas en las tareas del hogar, era vista, pero nunca notada. Mientras los espectadores esperaban ansiosos noticias afuera, ella se preparó para ser invisible una vez más, su lugar en el mundo confinado dentro de esas paredes que nunca la llamarían por su nombre. Raúl de Mendoza observaba todo con la mirada de quien sabía que este no sería un caso más en su carrera como juez de sucesiones. A sus 42 años, su porte y método eran insuperables, pero era innegable la ansiedad que sentía al enfrentarse al gran salón de aquella mansión. Había transformado el dolor de perder a su esposa en una frialdad que lo distanciaba de las vidas que juzgaba. Para él, el papeleo, los títulos y las disposiciones eran solo una parte del proceso. Sin embargo, en el fondo, sabía que allí, en aquella sala, no solo lidiaba con herencias y posesiones materiales. Aquellos muros no eran solo de piedra, sino de historia, de familias que se impusieron por la fuerza de la sangre y los títulos. La justicia que llevaba consigo ya no era cuestión de certificados ni dictámenes técnicos. Estaba a punto de enfrentarse a algo más profundo,
algo que desafiaba el poder de toda una casa noble. Sintió el peso de la responsabilidad y supo que en ese momento algo estaba a punto de cambiar. El escribano comenzó a leer sin exagerada solemnidad, como si intentara escudarse en el protocolo para evitar el peso de lo que decía. Su voz era firme, pero con pequeñas pausas involuntarias, como si su cuerpo necesitara seguir el ritmo de su mente con cada frase. Raúl seguía cada palabra con absoluta atención, observando cómo la sala reaccionaba con microgestos, un ceño fruncido por aquí, un nervioso ajuste de guantes por allá, un inoportuno carraspeo. Cuando el texto mencionó que no se trataba de una simple disposición patrimonial, sino de una declaración personal, Raúl sintió que la atmósfera se cerraba. Ya no había forma de tratarlo como un simple detalle legal. El nombre de Amelia reapareció, ahora acompañado de algo que nadie esperaba oír en voz alta en ese espacio. La confirmación de que no era solo una sirvienta, sino una hija reconocida, escrita sin circunloquios, sin metáforas. Raúl percibió el momento exacto en que la aristocracia dejó de escuchar por curiosidad y comenzó a escuchar por amenaza. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de incredulidad. Notó que el duque apretaba la mandíbula, con la mirada fija en el papel, como si pudiera negar la tinta. Y, en ese momento, Raúl comprendió que la neutralidad ya no era posible. O ese documento surtiría todo su efecto allí, delante de todos, o sería devorado por la misma lógica que siempre había silenciado a gente como Amelia. Para Amelia, el mundo pareció encogerse al oír su nombre en el pasillo. No fue una sorpresa cinematográfica ni una explosión de emoción. Fue confuso, casi físico, como si su cuerpo hubiera olvidado momentáneamente cómo reaccionar. Sintió que se le calentaba la cara, le sudaban las manos y tuvo que apretar las llaves con más fuerza para no dejarlas caer. La palabra hija tardó en cobrar sentido, no porque no comprendiera su significado, sino porque nunca se había permitido ocupar ese espacio en su imaginación. Los recuerdos llegaron desordenados. La primera vez que limpió ese pasillo de niña, el día que durmió en el suelo del pasillo por falta de habitación, el esfuerzo secreto por aprender las letras, copiando etiquetas y recibos viejos. Todo aquello siempre lo había vivido como una obligación silenciosa, nunca como algo propio. Miró a su alrededor esperando una desaprobación inmediata, esperando que alguien lo corrigiera como un error. Pero lo que encontró fue algo más inquietante. Nadie sabía exactamente cómo reaccionar. Y en ese vacío, Amelia sintió miedo. Temía que se lo quitaran segundos después. Temía que el nombre que acababan de darle le resultara demasiado pesado. Aún no sonreía. Aún no lloraba. Solo intentaba comprender si, por primera vez, la vida le había hablado sin pedirle permiso. La reacción llegó rápidamente, como Raúl ya había visto, pero nunca tan concentrada. El abogado de la familia fue el primero en actuar, no a gritos, sino con la confianza ejercitada de quien cree que el interrogatorio ya gana tiempo. Habló de caligrafía, de autenticidad, de posibles excesos emocionales de la difunta marquesa, como si los sentimientos fueran un defecto legal. El duque lo siguió con la mirada, aprobando en silencio, y cuando finalmente habló, usó la palabra indignación, con un cuidado casi elegante, como si defendiera una norma moral y no un privilegio. Raúl escuchó todo sin interrumpir, anotando mentalmente cada argumento, pero también cada temblor oculto. Se dio cuenta de que a nadie allí le sorprendía realmente la existencia de un secreto. Lo que les molestaba era que se hubiera expuesto públicamente. No se acusaba a la justicia de error técnico, sino de falta de discreción. Y eso, en aquel mundo, era imperdonable.
Raúl sintió que la presión subía como una ola lenta y pesada, tratando de empujarlo de nuevo al cómodo papel del juez que aprueba y sigue adelante. En su interior, la duda no era sobre el documento, era sobre sí mismo. Sintió la vieja tentación de reducirlo todo a un procedimiento posterior, de prometer análisis, de ganar tiempo, de posponer la decisión en una habitación cerrada donde nadie tuviera que perder la compostura. Esa solución siempre había funcionado, pero algo esa mañana había hecho añicos esa posibilidad. Volvió a mirar a Amelia, ahora sentada rígidamente en una silla que nunca había sido hecha para ella, y comprendió que cualquier aplazamiento era, en la práctica, una nueva forma de expulsión. La comprensión llegó sin dramatismo, casi secamente. Si se retractaba ahora, le estaría enseñando que su nombre solo importaba mientras no causara problemas. Y esto lo golpeó duro, porque reconoció allí su propio pasado, las veces que había elegido el silencio por miedo a la confrontación. La viudez había endurecido a Raúl, pero también le había dejado grietas. Respiró hondo, sintió el peso de los apellidos contra el suyo y aceptó algo que siempre había evitado admitir. Esa decisión no terminaría en esa habitación. Ella lo acompañaría después, en los tribunales, en los periódicos, en las invitaciones que dejarían de llegar. E incluso entonces sabía que no podía volver atrás, porque por primera vez en años la justicia que ejercía no era abstracta. Tenía rostro, manos temblorosas y un nombre pronunciado recientemente. La actividad comenzó casi en cuanto las palabras resonaron en el pasillo. Raúl se dio cuenta antes de que nadie lo anunciara, porque ya conocía esa urgencia disfrazada de eficiencia. Uno de los administradores se apartó discretamente, le susurró algo a un viejo sirviente y señaló el pasillo lateral. No hizo falta decirlo en voz alta para comprender el objetivo: ganar tiempo fuera de la fase de planificación para actuar. Cambiar cerraduras, restringir el acceso, reafirmar la posesión física mientras la discusión legal seguía abierta. Raúl sintió una breve punzada en el estómago, no por la sorpresa, sino por la claridad del movimiento. Era demasiado común. ¿Cuántas decisiones se perdían así entre la pluma y la puerta cerrada? Se levantó de la silla antes de que el gesto se convirtiera en un hecho consumado, y la silla, al arrastrarse por el suelo, produjo un sonido seco que llamó la atención de inmediato. Dijo con calma controlada que cualquier alteración a la propiedad en ese momento constituiría desacato. No alzó la voz, pero se aseguró de que todos lo oyeran. El administrador recobró la conciencia, visiblemente molesto, y Raúl se dio cuenta de que esa simple intervención ya le estaba costando caro en términos de capital social. No volvió a sentarse. Permanecer de pie era un mensaje que no debía constar en el acta, pero que todos entendieron. Fue allí donde Raúl tomó la decisión que había evitado desde el comienzo de su carrera: no dejar nada para después. Pidió los archivos, solicitó las pruebas complementarias y comenzó a ponerlo todo sobre la mesa, uno a uno, sin prisa, como quien construye algo sólido a la vista de todos. Habló de la filigrana del papel, que coincidía con documentos ya archivados. Indicó la inscripción previa del codicilo en el libro notarial, meses antes del fallecimiento, lo que anuló cualquier acusación de improvisación. Señaló la nota marginal solicitada en vida para su posterior reconocimiento en el registro parroquial. Cada elemento se presentó con claridad técnica, pero Raúl sabía que el verdadero peso no residía ahí. Estaba en el hecho de que no estaba ofreciendo explicaciones privadas ni abriendo espacio para tratos secretos. Estaba cerrando puertas mientras aún estaban abiertas. Sintió todo su cuerpo tensarse, como si cruzara un puente estrecho sin mirar hacia abajo. Al terminar,
Respiró hondo y declaró que la posesión sería inmediata, que el nombre constaría en el acta sin reservas y que la entrega de llaves se haría en ese mismo instante. Mirando a Amelia, no intentó tranquilizarla. Sabía que no había forma de suavizar el impacto de ese momento. Lo que sí podía hacer era asegurarse de que a partir de entonces nadie fingiera lo contrario. Cuando Raúl pronunció el nombre completo, lo hizo lentamente, separando cada palabra como si estuviera estableciendo algo en el mundo. No alzó la voz, no dramatizó. Simplemente dijo Amelia Campos Roxo con la misma formalidad que usaría para cualquier heredero reconocido. Aún así, el efecto fue inmediato. La sala no reaccionó con asombro ruidoso, sino con un silencio denso, casi físico. Algunas damas bajaron la mirada no por respeto, sino porque no sabían dónde mirar. El duque permaneció inmóvil, con el rostro encogido, como si se viera obligado a presenciar algo que no podía evitar. Raúl sintió un calor en el pecho, no de orgullo, sino de plena responsabilidad. Supo que, a partir de ese instante, el nombre no podría retractarse. No era una idea, ni una intención futura. Era un hecho pronunciado ante testigos. Lo dictó para que constara en acta con sumo cuidado, consciente de que cada palabra sería leída y releída por quienes buscarían cualquier resquicio. Posesión inmediata, entrega de llaves, propiedad total. Al terminar, hizo un simple gesto con la mano, invitando a Amelia a acercarse a la mesa. No hubo aplausos ni ánimos, solo espacio abierto, lo más difícil de conseguir en ese ambiente. Amelia caminaba, sintiendo el suelo más lejos que nunca. Cada paso parecía exigir una confirmación interna, como si su cuerpo aún aprendiera a ocupar ese espacio. Al llegar a la mesa, miró el papel como quien se enfrenta a algo sagrado y aterrador a la vez. Raúl le indicó dónde firmar, sujetando la hoja para que no temblara tanto. Percibió la verdadera dificultad, el esfuerzo concentrado, la falta de aire. Amelia agarró el bolígrafo con demasiada fuerza al principio, como cuando temía equivocarse y necesitaba ajustar los dedos. En ese momento, todas las veces que había firmado solo con una X, todas las veces que había entregado documentos sin nombre, pasaron por su mente. La primera letra salió torcida, casi borrada, pero continuó. No levantó el bolígrafo hasta terminar. Al escribir el apellido, sintió un nudo en la garganta, no de alegría, sino de alivio acumulado. Cuando devolvió el bolígrafo, aún le temblaban las manos. Raúl recogió el papel, echó un vistazo rápido a la firma y confirmó en voz alta que el acto estaba completo. Nadie rió. Nadie comentó. La risa aristocrática que una vez llenó la sala simplemente ya no encontró espacio. Y en ese silencio, Amelia comprendió algo simple y definitivo. Realmente había sucedido. La sala tardó unos segundos en volver a la vida tras la firma, como si nadie supiera cuál sería el siguiente gesto permitido. Era una incomodidad nueva, porque todos los presentes estaban acostumbrados a saber exactamente cuándo hablar, cuándo marcharse, cuándo sonreír. El duque fue el primero en moverse, ajustándose el abrigo con excesiva rigidez, pero no dijo nada. No hubo discusión que no sonara insignificante en ese momento. El abogado de la familia cerró su maletín lentamente, como si aceptara una derrota técnica, aunque discrepara moralmente. Algunas damas se pusieron de pie, fingiendo compromisos urgentes, evitando el contacto visual con Amelia. Raúl lo percibió todo con una claridad quirúrgica, pero mantuvo una postura neutral, como si fuera la consecuencia natural de un acto rutinario. Sin embargo, el detalle que más le llamó la atención fue el príncipe, Sebastián de Borbón, y Alarcón permaneció sentado, observando en silencio, sin levantarse para unirse al duque, sin mostrar solidaridad. Esa ausencia de gesto era, en sí misma, una declaración. Raúl conocía bien ese tipo de lenguaje.
Cuando quienes pueden intervenir deciden no hacerlo, legitiman lo sucedido. Toda la sala lo notó, aunque nadie comentó. El peso internacional que antes protegía a la institución ahora solo presenció su pérdida de control. Afuera, la actividad comenzó casi de inmediato. Los viejos sirvientes susurraban entre sí, algunos con expresiones de sorpresa, otros con una especie de alivio que no intentaban ocultar. Un mensajero salió apresuradamente, llevando notas a la imprenta antes de que nadie pudiera detenerlo. Amelia, aún cerca de la mesa, sintió todo como si estuviera a pocos pasos de su propia vida. Oyó su nombre pronunciado en diferentes tonos, algunos curiosos, otros desconfiados, pero ninguno más autoritario que el que siempre había conocido. Raúl se acercó a ella justo para entregarle oficialmente el manojo de llaves, cumpliendo lo dictado en el acta. El peso del metal parecía diferente en su mano, más denso, más real. No hubo discurso, ninguna instrucción, solo el gesto, simple y definitivo. En ese momento, Amelia no pensó en el futuro, ni en las obligaciones que vendrían. Solo pensó que por primera vez nadie podría ordenarle que se fuera de ese lugar. Y Raúl, al observar aquella escena, sintió algo raro. La inquietante certeza de que había hecho lo correcto, aun sabiendo que aún no se había notado el coste total. La noticia escapó al control formal en menos de una hora. Raúl ya había visto algo así antes, pero nunca con tanta rapidez. El titular del periódico satírico apareció esa misma tarde, impreso a toda prisa con ironía superficial y crueldad previsible, llamando la atención sobre la empregada heredera, como si el problema fuera el origen y no la verdad. El periódico llegó a la mansión doblado, traído por alguien que no supo dónde mirar al recibirlo. Raúl lo leyó en silencio, sintiendo esa mezcla familiar de ira contenida y viejo hastío. No había allí ningún error factual, solo el uso de la exposición como forma de castigo social. El duque, al enterarse, no reaccionó con escándalo. Reaccionó con retractación, canceló citas, evitó comparecencias, encargó a su abogado que preparara respuestas formales que nunca serían enviadas. Era el tipo de retractación que delataba la derrota sin admitirla. Raúl comprendió que el poder aristocrático no estaba siendo destruido, solo se enfrentaba a algo que no sabía cómo combatir: la publicidad legítima. Lo que antes era un secreto controlado ahora circulaba, y eso sacudió los cimientos de quienes siempre habían ordenado el silencio. Al mismo tiempo, la reacción de la iglesia fue discreta e incierta. El párroco encargado del acta de bautismo pidió tiempo, solicitó ver los documentos y habló de cautela pastoral. Raúl escuchó con paciencia técnica, pero comprendió lo que se escondía tras la escena. Nadie quería ser el primero en validar oficialmente algo que contradecía las familias tradicionales. Aún así, la solicitud de rectificación no fue denegada. Se pospuso, lo que en ese contexto ya significaba un cambio. Amelia seguía todo en silencio, como siempre, pero ahora el silencio tenía una densidad diferente. Notó diferentes miradas de los antiguos sirvientes, algunas respetuosas, otras suspicaces, y aceptó que esto también formaba parte del proceso. Lo más difícil no fue la hostilidad manifiesta, sino la lenta adaptación, la forma en que la gente ponía a prueba hasta dónde podía llegar. Al final de la tarde, Raúl sintió que el peso del día caía de golpe. No hubo celebración ni sensación de misión cumplida. Solo la clara conciencia de que la vida se había reorganizado a la fuerza en pocas horas y que, a partir de ese momento, cada paso sería observado, no para confirmar la justicia del acto, sino para ver si resistiría la prueba del tiempo. Al caer la
Tarde, mientras la luz se filtraba oblicuamente por los altos ventanales de la mansión, Raúl reunió la poca autoridad formal que quedaba en ese espacio y concluyó el acto como debía concluirse. No hubo ceremonia adicional ni intento alguno de suavizar lo ya escrito. La sentencia se dictó y registró allí mismo, con una lectura clara, repitiendo puntos que nadie podría fingir no haber oído. Posesión confirmada, nombre validado, entrega completada. Estipuló que esta decisión se registrara expresamente como lectura pública obligatoria, sin posibilidad de ratificación tácita posterior. Era una medida simple sobre el papel, pero profundamente incómoda para alguien que siempre había operado a ciegas. Raúl sabía que estaba sentando precedente, y esto le causaba una incomodidad casi física. Los precedentes sobreviven. Aún así, no se rindió. Sentía que si terminaba ese día sin dejar nada fijado más allá del caso individual, todo correría el riesgo de ser asimilado como una excepción tolerable. Al terminar, recogió cuidadosamente los documentos y notó que tenía las manos más cansadas que en días de doble audiencia. No era fatiga física, era el peso de ya no ser solo un entrenador, aunque fuera por unas horas. Amelia permaneció en la mansión tras la gradual partida de los invitados, ahora casi vacía, con diferentes ecos en los pasillos. Por primera vez, nadie le asignó tareas. Nadie le pidió que limpiara, organizara o se marchara. Caminó despacio, reconociendo espacios que siempre había conocido, pero ahora en circunstancias diferentes. Abrió una puerta que antes no podía cruzar sin permiso y percibió el aroma a tela guardada, madera vieja, algo que nunca le había pertenecido. No era una sensación de victoria, era de extrañeza, como si la vida hubiera transcurrido demasiado rápido y ella aún intentara seguirle el ritmo. Raúl la observaba desde la distancia, sin interferir, comprendiendo que ese silencio era necesario. La mansión, que siempre había funcionado como símbolo de poder hermético, comenzaba a reorganizarse no por decreto, sino por la ausencia del antiguo mando. Las reglas tácitas habían caído, y nadie sabía aún cuáles serían las nuevas. Al salir, ya al anochecer, Raúl estaba seguro de que ese día no sería recordado por los objetos enumerados ni por los nombres ilustres presentes. Sería recordado porque, por unas horas, la justicia dejó de ser discreta. Y eso, él lo sabía, era algo que el sistema nunca perdonaba fácilmente. Raúl presentía que el momento se acercaba. El silencio del salón se rompió cuando el duque de San Álvaro, con su presencia altiva y fría, ordenó formalmente a la criada que se marchara. La sala se aquietó con un suspiro colectivo, las miradas de desaprobación disimuladas por la elegancia de sus ropas. Amelia, con paso firme pero mirada baja, comenzó a caminar hacia la puerta lateral, como siempre, pero algo la detuvo. El empleado, que hasta entonces había permanecido en silencio, apareció en la entrada con una caja fuerte llena de sellos. Al principio, nadie pareció notar su peso, pero Raúl sí. Los rostros de la alta sociedad estaban marcados por una solemne expectación, pero la inquietud en los ojos del administrador era innegable. Sabía lo que se avecinaba, pero no se atrevió a detenerlo. La caja fuerte contenía algo inesperado. El sello era de Eulalia, y todas las miradas se posaron en el juez, quien tenía en sus manos un momento de inmenso poder. Raúl sabía que estaba a punto de romper con una tradición que hasta entonces se había considerado una formalidad inmutable. Respiró hondo y al ver cómo se abría la caja fuerte, sintió el peso de la responsabilidad acercándose, ahora irreversible. El testamento de doña Eulalia yacía en sus manos, un documento más entre los muchos que ya había leído. Pero algo era diferente. Cuando se leyó el codicilo en voz alta, la sala, antes marcada por una elegancia casi opresiva, se paralizó. Amelia,
la joven doncella, era ahora oficialmente reconocida como hija de doña Eulalia, en una relación que jamás se había susurrado en público. El impacto fue inmediato. Las palabras resonaron, más fuertes que cualquier pronunciamiento formal, y Raúl sintió, en ese instante, la necesidad de actuar. Lo que parecía una simple transferencia de poder se había transformado en un juicio personal. Miró a Amelia a los ojos, vio su cuerpo tenso, pero su voz, aunque vacilante, ya no era la misma. Él, el juez de sucesiones, vio más que una mera formalidad. Vio a una joven a punto de ocupar su lugar en el mundo después de tanto tiempo siendo invisible, tanto tiempo ignorada. Al emitir la orden, supo que estaba haciendo algo irreversible. La joven Amelia Campos Roxo, hija de Eulalia, era ahora funcionaria, dueña del nombre y del palacio. El silencio en la sala se hizo más profundo, pero la decisión estaba tomada. Raúl, al mirarla, comprendió que la justicia ya no sería solo un papel firmado. Era una historia de valentía y revelación. 3 años después, la mansión ya no tenía el mismo silencio pesado de antes. Ya no era un lugar de pasos contenidos y puertas cerradas, pero tampoco se había convertido en algo grandioso ni excesivamente simbólico. El cambio se notaba en los pequeños detalles, de una forma que casi nadie notaba. El pasillo lateral, por donde antes solo se pasaba deprisa, ahora tenía mesas sencillas por la tarde, con mujeres mayores sentadas una al lado de la otra, intercambiando palabras en voz baja mientras bordaban. Las ventanas siempre estaban abiertas, incluso con el frío, y el aire circulaba de forma diferente. Amelia caminaba por la casa sin prisa, aún con vestidos discretos, sin adornos que llamaran la atención. Nunca intentó aparentar lo que no era. La diferencia estaba en cómo le hablaban. Ya no había órdenes bruscas, ni ese tono automático de quien manda sin mirar. Seguía habiendo extrañeza, por supuesto, pero ahora mezclada con respeto. Amelia había aprendido a firmar con firmeza, repitiéndolo en cuadernos hasta que su mano dejó de temblar. No le importó mostrarlo, pero guardó el papel con su primera firma cuidadosamente doblado, como quien guarda una prueba íntima de que no fue un sueño. Raúl regresó a la mansión solo unas cuantas veces después de ese día, pero nunca olvidó la sensación de aquella última tarde allí. Ahora, cuando aparecía, lo hacía sin toga, sin excesiva formalidad. A veces para hablar con las mujeres que frecuentaban la casa, a veces para orientar a los jóvenes sobre documentos sencillos, registros, derechos básicos. No se convirtió en una persona expansiva ni en un símbolo público de valentía. Se mantuvo discreto, técnico la mayor parte del tiempo, pero algo había cambiado en su forma de explicar las cosas. Hablaba más despacio, se aseguraba de que entendieran e insistía en decir los nombres completos de las personas. Amelia lo notó al verlo y sintió una gratitud silenciosa, sin necesidad de palabras. Nunca hablaron largo y tendido de aquel día. No lo necesitaban. Lo que quedaba entre ellos era el reconocimiento mutuo de que ciertas decisiones no pertenecen al pasado. Siguen ocurriendo mientras alguien las recuerde. Y en aquella casa, cada día, alguien recordaba. Con el tiempo, el nombre Amelia Campos Roxo dejó de provocar comentarios en voz baja, no se convirtió en un símbolo de nada grandioso, ni en una bandera pública. Simplemente se convirtió en un nombre pronunciado sin corrección, sin una pausa incómoda después. Para ella, eso ya era más de lo que jamás había imaginado. Aún había quienes recordaban de dónde venía, y ella misma nunca lo olvidó. A veces, al caminar por viejos pasillos, su cuerpo reaccionaba antes que su mente, como si aún esperara una orden o una mirada de desaprobación. Pero eso pasó. Amelia aprendió que ciertas marcas no desaparecen, simplemente dejan de doler todo el tiempo. Siguió cuidando la casa,
ahora con pequeñas decisiones prácticas, sin querer imponer autoridad. Sabía exactamente cómo funcionaba ese lugar porque siempre lo había sabido. La diferencia era simple y profunda. Ahora nadie podía sacarla de allí sin decir su nombre en voz alta. El duque nunca regresó a la mansión. No hubo reconciliación ni escándalo tardío. Continuó su vida en otros círculos conocidos, donde esa historia se trató como un detalle inconveniente. Algunas puertas se cerraron para él, otras permanecieron abiertas porque el mundo rara vez castiga por completo a quienes nacen con privilegios. Aún así, algo quedó claro para todos. Ese día perdió, no en posesiones, sino en control de la narrativa. Su silencio se convirtió en confirmación. Años después, el abogado siguió comentando el caso como una anomalía legal, evitando mencionar el impacto humano. Para Amelia, eso no importaba. No necesitaba la aprobación de su existencia, solo necesitaba no ser borrada de nuevo, y eso no sucedió. Raúl continuó su carrera. No se convirtió en héroe ni en mártir. Enfrentó una resistencia discreta, invitaciones que nunca llegaron, miradas que se demoraron un segundo más de lo necesario. También se ganó el respeto silencioso de quienes nunca dijeron nada, pero comenzaron a actuar de manera diferente en sus propios procesos. Nunca habló públicamente de ese caso como algo excepcional. Lo trató como un trabajo. Pero en privado sabía que ese día había reorganizado algo dentro de él. Empezó a insistir en lecturas públicas, en nombres completos, en presencias que antes habrían sido prescindidas por conveniencia. No cambió el sistema, pero creó pequeñas fisuras. Y, para alguien como él, eso ya era más de lo que imaginaba poder lograr. En la pared del antiguo salón, ahora usado de forma sencilla, hay una discreta imagen protegida por un cristal. Dentro, el viejo sobre y la primera firma completa todavía un poco irregular, no como un trofeo, sino como un recuerdo. Los niños pasan cada día sin saber exactamente qué significa. Algunas mujeres se detienen un segundo más. Amelia a veces mira, a veces no. La vida continuó, con facturas, responsabilidades y días normales. Nada era mágico, nada era fácil, pero en ese invierno de 1898, en pocas horas, algo esencial sucedió. Se pronunció un nombre, se entregó una llave, y eso fue suficiente para cambiarlo todo, sin borrar el pasado, sin prometer finales perfectos, simplemente haciendo imposible fingir que esa vida nunca existió.